está desplegando tras las puertas del palacio. Creo que mi madre hizo exactamente lo correcto. Me parece absolutamente extraordinario. 27 años después de la trágica muerte de la princesa Diana, el Palacio de Buckingham revela un secreto que podría sacudir la monarquía hasta sus cimientos. Durante unas discretas renovaciones en el Palacio de Kensington, se descubre una habitación sellada intacta desde los últimos días de Diana. En su interior se encuentra un joyero ornamentado, grabado con un mensaje inquietante para quienes se atrevan a buscar la verdad. Cuando la princesa Ana recibe la tarea de catalogar el contenido, lo que comienza como un deber real, se convierte en una escalofriante revelación de traición, encubrimientos y peligro. Cartas ocultas, claves bancarias secretas y las propias confesiones de Diana apuntan a una poderosa conspiración que estaba dispuesta a desenmascarar. Pero alguien se aseguró de que nunca tuviera la oportunidad. Mientras Ana indaga más, una pregunta resuena con más fuerza que las demás. ¿Quién silenció realmente a la princesa del pueblo? Suscríbete, dale a me gusta y comparte mientras seguimos la trayectoria de Ana, de miembro leal de la realeza a rebelde justiciera. La verdad que Diana murió protegiendo podría finalmente salir a la luz. La herencia inesperada. En la primavera de 2024, los equipos de renovación llegaron a las alas más tranquilas del Palacio de Kensington. Lo que se suponía que sería una actualización estructural de una de las secciones más antiguas de la finca se convirtió rápidamente en algo completamente distinto, bajo capas de polvo. Y tras un panel de madera sellado, los trabajadores descubrieron una habitación olvidada, pequeña, silenciosa e intacta desde los últimos días de la difunta princesa Diana. Era una cámara de recuerdos congelada en el tiempo. Cuando la noticia llegó al palacio de Buckingham, fue la princesa Ana quien fue convocada. Como la miembro de la realeza, en activo de mayor rango, aún con el peso del deber, y conocida por su discreción, era la elección natural para supervisar la catalogación del contenido de la sala. Aunque Ana se había distanciado hacía tiempo del espectáculo del drama real, era innegable la gravedad del hallazgo. Al entrar en la sala, Ana quedó impresionada por el silencio. El polvo se aferraba a elegantes vestidos de noche, cajas de notas manuscritas y fotos enmarcadas de una mujer cuya vida había sido venerada y escrutada implacablemente Diana. Los sentimientos de Ana hacia su difunta cuñada eran complejos. Al principio la había descartado por ser demasiado blanda, demasiado emotiva, demasiado ávida de atención. Pero con el tiempo, a puerta cerrada y lejos de las cámaras, Ana había llegado a comprender la férrea devoción de Diana por sus hijos y sus causas. Hubo momentos raros y tácitos en los que Ana la había respetado. Miles de objetos yacían ante ella, pero solo uno le llamó la atención. Enclavado al fondo de un estante, parcialmente oculto bajo un pañuelo de seda, se encontraba un joyero ornamentado. No se parecía a nada de lo que había en la habitación. Intrincadamente tallado en palisandro oscuro y con delicadas incrustaciones de perlas y zafiros, brillaba incluso bajo una capa de polvo. La artesanía era magistral, el aura diferente, íntima, soldado. Anne lo recogió con el ceño fruncido.
Pesaba de forma extraña, como si llevara algo más que joyas. Lo giró, lentamente, entre sus manos enguantadas, inspeccionando los finos detalles. Entonces, lo vio, una inscripción, sutilmente grabada, en la base de la tapa, como si nunca hubiera estado destinada a la vista del público. Para quienes se atreven a buscar la verdad, DS. Las iniciales provocaron un escalofrío en la espalda de Anne. Diana Spencer ni siquiera princesa de Gales, solo su propio nombre. Personal. Desafiante. Ana volvió a mirar la habitación, esta vez con otros ojos. Había dejado Diana algo más que baratijas y vestidos. ¿A qué verdad se refería? ¿Por qué ocultaría un mensaje tan críptico dentro de algo tan hermoso? Apretando la caja, Ana supo que no era una herencia cualquiera. Era un enigma, un mensaje y posiblemente una advertencia. Lo que yaciera dentro estaba destinado a alguien lo suficientemente valiente como para mirar más allá de las apariencias. Alguien que quizás demasiado tarde finalmente deseó haber preguntado más mientras aún había tiempo. El compartimento oculto. La princesa Ana estaba sentada sola en sus aposentos privados con el joyero sobre un paño de terciopelo delante de ella. Su superficie había sido pulida con esmero, pero sus ojos estaban fijos en la inscripción una y otra vez. Para quienes se atreven a buscar la verdad DS. Esas palabras se negaron a abandonarla. Anne no era de las que se dedicaban a los dramatismo, pero algo en el mensaje despertó su sentido del deber, y algo más profundo que no estaba lista para nombrar. Abrió la tapa con mano firme. El contenido era impresionante. En su interior se encontraban pendientes de raros rubíes birmanos, un brazalete de zafiros que brillaban como la luz de las estrellas y un colgante de esmeralda y diamante tallado con tanta precisión que parecía brillar desde dentro. Pero al examinar cada pieza, Anne notó algo extraño. En la parte posterior de cada pieza había unas diminutas marcas grabadas, símbolos, fechas e iniciales que no coincidían con ningún registro del inventario real que hubiera visto. Tomó una lupa y estudió las marcas con atención. Algunas parecían coordenadas, otras referencias, quizá números de caso, quizá fechas. Un broche tenía un número que parecía un código bancario internacional. Frunció el ceño. No eran recuerdos sentimentales, eran migas de pan. Volvió su atención a la caja. Sus dedos se movieron instintivamente por sus ranuras y paneles mientras su mente rastreaba la artesanía. Entonces, por casualidad, o quizás por el destino, su pulgar presionó una sección elevada cerca de la base. Se oyó un suave clic y el panel inferior se movió ligeramente. Anne hizo una pausa. Conteniendo la respiración, deslizó el panel para abrirlo. Dentro había un segundo compartimento poco profundo, pero abarrotado. Contenía un fajo de cartas manuscritas descoloridas, pero legibles, atadas con una cinta azul pálido y con un ligero olor a lavanda. Debajo de ellas había un montón de fotografías brillantes. Diana, claramente disfrazada, se reunía con personas que Anne no reconocía. Los fondos también le resultaban desconocidos. Cafeterías, aparcamientos subterráneos, casas particulares. Nada encajaba con la vida pública por la que era conocida la princesa de Gales. Escondida bajo las fotografías había una pequeña llave plateada. Había una etiqueta adjunta. Zurich. Caja de depósito.
837 Elo. Anne lo miró atónita. Su corazón latía con más fuerza al volver a las cartas. Su nombre estaba escrito con la caligrafía de Diana en el primer sobre, para Anne. Por favor, léelo si me voy. La fecha de la esquina era escalofriante. Apenas 3 días antes de la muerte de Diana en París, Ana se sentó lentamente. Con manos ligeramente temblorosas, desdobló la primera carta. La tinta se había corrido por algunos lugares, como si la hubieran escrito con prisa. Sus ojos se posaron en la primera línea y se quedaron paralizados. Anne, si estás leyendo esto, es porque lograron silenciarme. La habitación dio vueltas por un instante. Esto no era sentimentalismo. Esto no era un drama. Esta fue una advertencia del más allá. Anne cerró los ojos y respiró hondo. Cualquiera que fuera, la verdad que Diana había descubierto ahora estaba en sus manos, y alguien se había esforzado mucho por mantenerla enterrada. La confesión final de Diana. La carta tembló ligeramente en las manos de la princesa Anna, pero su mirada permaneció firme. La letra de Diana llenaba la página, elegante, pero apremiante. Los trazos se inclinaban hacia adelante, como si hubiera estado en una carrera contrarreloj. Annie siguió leyendo, con la respiración entrecortada, mientras el tono pasaba del cariñoso a la gravedad. Diana empezó recordando una gala benéfica de 1995, la noche en que sospechó por primera vez que algo andaba mal. Una respetada fundación infantil, a la que ella había defendido incansablemente, no había entregado fondos a sus programas en el extranjero. Cuando presionó discretamente para obtener respuestas, se encontró con evasivas declaraciones financieras erróneas y finalmente amenazas. Cuanto más investigaba, más profunda parecía ser la corrupción. Anne pasó la página y encontró una hoja de cálculo escrita a mano por Diana, con números, transferencias bancarias y cuentas anónimas meticulosamente copiadas. Según las notas, debían a fondos destinados a sobrevivientes de minas terrestres, hospitales infantiles y albergues para mujeres, se habían canalizado a cuentas personales. Algunos pertenecían a poderosos empresarios. Otros, más inquietantes, tenían vínculos con figuras de la Casa Real. La voz de Diana en la carta se volvió más fría, más resuelta. Escribió sobre reuniones nocturnas con periodistas de investigación, uno de Francia y otro de Suiza, que ya estaban olfateando indicios de una conspiración mayor. Mencionó nombres en clave, puntos de entrega y vigilancia. Incluso había empezado a grabar sus conversaciones guardando cintas en lugares no revelados. Denunciantes acudían a ella en secreto, ofreciéndole documentos y testimonios temiendo por sus vidas. Anne se recostó en su silla, con el corazón latiéndole con fuerza. Nunca se había imaginado que Diana fuera capaz de orquestar algo así. Durante años, la había considerado emocionalmente impulsiva, compasiva, sí, pero imprudente. Pero esto no era imprudencia, era estrategia. Era una mujer consciente de los depredadores que la acechaban, documentando cada paso porque sabía que podrían venir a por ella. El tono de Diana se suavizó en partes de la carta al hablar de William y Harry. No temo a la muerte, había escrito, pero temo por ellos lo que se verán obligados a heredar si esta verdad se entierra conmigo. Anna parpadeó para contener el escozor de las lágrimas que no esperaba sentir. Había juzgado mal a Diana. Los últimos meses de su vida no se habían definido solo por el escándalo ni el dolor. Habían sido una carrera por revelar la verdad, una misión desesperada para proteger a sus hijos de las fuerzas oscuras
que manipulaban la corona desde dentro. Al llegar a la última página, los dedos de Anne se congelaron sobre una frase subrayada casi al final. Si encuentras esto, Anne, debes saber que dejé una última póliza de seguro. Todo está escondido en una bóveda de un banco suizo. Volvió a mirar la pequeña llave del compartimento oculto, repentinamente cargada de significado. La verdad que Diana había intentado revelar con su muerte no se había perdido. Esperaba enterrada bajo las montañas, protegida por el silencio y el secreto. Y probablemente alguien más, aparte de ella, también lo buscaba. La conexión suiza. El avión privado aterrizó en Zúrich al amparo de la niebla matutina. La princesa Anna había viajado sin ostentación, sin ayuda y sin explicaciones. Solo su equipo de seguridad más cercano conocía su ubicación e incluso ellos habían recibido un itinerario engañoso. La llave que Diana había dejado atrás estaba guardada a buen recaudo en el bolsillo interior de su abrigo sobre su corazón, como un peso silencioso de obligación. El banco suizo era discreto, con siglos de antigüedad y acostumbrado a clientes que valoraban el silencio por encima de todo. Anne presentó la llave y la etiqueta con el número 837L. Su voz era tranquila, aunque el corazón le latía con fuerza en los oídos. El empleado del banco miró su identificación, asintió sin reconocerla y la condujo a través de las distintas capas de seguridad, cada una más estéril y silenciosa que la anterior. Dentro de una sala de observación segura, colocaron la caja ante ella. Anne dudó un instante y luego la abrió. Montones de documentos se encontraron ante sus ojos. Libros de contabilidad, recibos, transferencias financieras, todo meticulosamente recopilado. Había carpetas y fotografías con códigos de colores cada una etiquetada con la inconfundible caligrafía de Diana. Pero lo más escalofriante de todo eran las cintas y los discos digitales, cuidadosamente guardados en la parte inferior, cada uno marcado con una fecha y un tema. Uno simplemente decía, si desaparezco. Anne insertó el primer disco en el reproductor. La pantalla parpadeó y allí estaba Diana sentada en lo que parecía un apartamento privado, con el rostro desprovisto de cualquier expresión y la mirada cansada, pero concentrada. Empezó a hablar con voz clara. Si estás viendo esto, me han silenciado, pero quiero que sepas lo que encontré y por qué no pude irme. Anna se inclinó mientras Diana nombraba a nadie. No solo empresarios anónimos e inversores extranjeros, sino también miembros de la aristocracia. Hombres que sonreían en fotos de prensa y organizaban bailes benéficos. Diana describió cómo utilizaban organizaciones benéficas como fachada financiera, desviando millones para financiar tráfico de armas cuentas en paraísos fiscales y operaciones clandestinas. Había intentado alertar a las autoridades. Algunos la escucharon, otros la desaconsejaron. Detalló cómo empezó a temer que le hubieran manipulado los frenos de su coche, cómo ya no confiaba en su equipo de seguridad, cómo se movía por las entradas traseras y codificaba sus llamadas. Se le llenaban los ojos de lágrimas al hablar de William y Harry. «Debo dejarles algo más que cuentos de hadas», susurró. «Necesitan la verdad». Anne se quedó paralizada al terminar el video. El estómago le revolvió el horror. Esto era más grande
de lo que había imaginado. Una red internacional entrelazada con las mismas instituciones destinadas a proteger a la gente. Diana no había sido paranoica. Había tenido razón y había pagado el precio más alto. Se giró hacia el empleado del banco, que la esperaba fuera de la habitación. Su expresión era indescifrable, pero sus palabras la dejaron sin aliento. «No eres el primero en preguntar por esta caja», dijo en voz baja. «Alguien más vino hace 2 semanas». Dijeron ser familiares. Los dedos de Anne se apretaron alrededor de la llave. La carrera había comenzado, y ella ya no era la única que tenía fragmentos de la verdad. La vigilancia comienza. La princesa Anna regresó a Londres envuelta en un discreto propósito. El descubrimiento suizo la había conmocionado profundamente. Diana no solo había estado observando, documentando y exponiendo. La habían perseguido. Anna guardaba las pruebas en una bóveda vigilada dentro de una residencia privada, lejos de las propiedades reales. Pero lo que no sabía cuando su avión aterrizó en Heathrow era que alguien ya vigilaba cada uno de sus movimientos. La primera señal llegó sutilmente. Su teléfono personal, el que usaba exclusivamente para la comunicación familiar, empezó a hacer clic y eco durante las llamadas. Luego su correo se retrasó. Cartas que llegaban abiertas o reselladas. Su coche, siempre en perfecto estado, de repente dejó de arrancar en su garaje seguro. Los mecánicos descubrieron más tarde un conducto de freno cortado, lo que se descartó como daño causado por roedores. Pero Anne no era ingenua. Llamó a un viejo amigo, ahora retirado de la inteligencia británica, para que revisara su casa y sus dispositivos. Encontró rastros de malware rastreador en su teléfono y micrófonos ocultos en su estudio. Alguien estaba escuchando. Alguien sabía que tenía la evidencia de Diana y quería saber qué haría con ella. Fue durante esta creciente tormenta de inquietud que Anne recibió un misterioso paquete sin remitente. Dentro solo había un nombre: Timothy Radcliffe, exsecretario privado de Diana. Anna lo recordaba un hombre tranquilo, de una lealtad feroz, que desapareció de la vida pública tras la muerte de Diana. Ella lo siguió hasta una modesta casa a las afueras de Bath y él accedió a reunirse por la noche en una capilla conocida solo por unos pocos. A la tenue luz de las velas del santuario, el rostro de Timothy estaba surcado por años de silencio. No perdió el tiempo. «Tu cuñada no estaba sola», dijo. Confiaba en algunos de nosotros, aquellos que sabía que no tenían nada que ver con la máquina. Hemos estado vigilando, esperando a alguien lo suficientemente valiente como para llevar la llama. Anne permaneció sentada en silencio, atónita, mientras Timothy lo exponía. La investigación oficial sobre la muerte de Diana había estado plagada de lagunas. Se ignoraron las pruebas, testigos silenciados. Las imágenes de las cámaras de seguridad de París habían desaparecido y los informes sobre el Fiat blanco visto en el lugar de los hechos fueron desestimados sin motivo. Nunca se pretendió resolverlo, dijo simplemente cerrarlo discretamente. El peso de la situación pesaba sobre los hombros de Anna. Diana había muerto buscando la verdad, y ahora Anna, al ponerse a su sombra, se había convertido en el nuevo objetivo. Al regresar a casa esa noche, encontró un sobre deslizado por debajo de la puerta. La letra me resultaba desconocida, el mensaje breve: «Deja de cavar.
o únete a ella. Anne se quedó mirando las palabras con los dedos, temblando levemente. La amenaza era clara. Pero lo que no comprendían era que el miedo nunca había dominado su vida. Y ahora que sabía lo que Diana intentaba revelar, al morir, la retirada ya no era una opción. El fantasma de su cuñada ya no susurraba desde las sombras, rugía desde la tumba, y Ana no permitiría que la silenciaran de nuevo. La red expuesta. Los días se convirtieron en noches mientras la princesa Ana se refugiaba en las sombras analizando las pruebas de Diana, como un erudito que desentierra textos sagrados. Los documentos de Suiza, las cartas de Diana y los discretos testimonios de antiguos aliados pintaban un panorama demasiado sombrío como para ignorarlo. Diana no se había topado con el peligro por casualidad. Había descubierto una operación internacional arraigada en el privilegio real, oculta tras el velo de la caridad y el humanitarismo. Anne recopiló cronologías, cotejó nombres, rastreó el rastro del dinero. Cuanto más investigaba, más claro se volvía. El trabajo global de Diana, su campaña contra las minas terrestres, sus visitas a zonas de guerra y campos de refugiados la habían colocado sin quererlo en la primera línea de algo mucho más siniestro. Tras las sesiones fotográficas y la cobertura mediática, figuras sombrías habían utilizado los movimientos de la realeza como distracción, realizando tráfico de armas y blanqueando fondos ilícitos a través de las fronteras. Lo que más golpeó fue la traición. Diana había confiado en algunas de estas personas. Se había reído con ellos en banquetes, había hablado de ellos en entrevistas y los había defendido en la prensa. Sin embargo, algunos habían formado parte de la misma maquinaria que buscaba destruirla. Entre los informes financieros se encontraban transacciones autorizadas por personas del círculo íntimo del palacio. Anne cruzó cuentas, fundaciones y registros de viajes. Un nombre aparecía una y otra vez. Alguien cuya imagen pública siempre había sido impecable. Alguien de quien Anne nunca había sospechado. Un pariente de sangre. Se sintió mal. Anne contactó de nuevo con Timothy Radcliffe. Juntos se enfrentaron a un viejo amigo de Diana de la Cruz Roja, quien tras muchas dudas confirmó lo que Anne temía. Diana había estado a punto de publicar una investigación conjunta con un periodista antes de morir, un informe que habría implicado no solo a poderosos empresarios, sino también a miembros de la familia real y contratistas del gobierno. Ese informe nunca vio la luz. El periodista fue encontrado muerto pocas semanas después de Diana. Una aparente sobredosis. Otro caso cerrado. En la última pila de pruebas, Anne desenterró un archivo oculto titulado Operación Marioneta. Incluía correspondencia entre agentes de seguridad extranjeros y una empresa de seguridad privada contratada para vigilar y disuadir los movimientos de Diana. La última página incluía una frase escalofriante: asegurar la contención antes del viaje a París. El riesgo era mayor. Anne se quedó sin aliento. Dot siguió las migas de pan hasta llegar al último trozo. Una imagen de vigilancia granulada, pero intacta, que nunca se había hecho pública. Mostraba el túnel de París momentos antes del accidente. Se veía el infame Fiat blanco, pero detrás un segundo coche. No identificado. Nunca mencionado. Sus placas pertenecían a una empresa vinculada a un conocido colaborador de un miembro del personal real. Le temblaban las manos. No era una especulación. Esto fue la confirmación. El accidente no había sido
un accidente. Había sido un montaje. Y quienes estaban detrás no solo estaban vivos, seguían siendo poderosos, seguían protegidos. Y seguía observando. Anne permaneció en silencio en su estudio, con una mano apoyada en la imagen. Diana había sido perseguida, y ahora el rastro del cazador volvía a estar presente. El colapso emocional. El estudio estaba en silencio, salvo por el suave crepitar de la chimenea. La princesa Ana estaba sentada sola. La montaña de evidencias se extendía a su alrededor, como fragmentos de una vida que una vez había pasado desapercibida. La imagen de Diana, sonriente, radiante, marcada sin saberlo, estaba clavada junto a un montón de documentos. La mirada de Ana se detuvo en ella, pero esta vez no como una funcionaria real ni como una observadora escéptica. Esta vez vio a una mujer que había gritado sin ser oída. Una lágrima resbaló por su mejilla, sorprendiéndola. Anne no era conocida por mostrar sus emociones. Había vivido una vida de disciplina, de distanciamiento mesurado y control inquebrantable. Pero esta noche se derrumbó, se tapó la cara con las manos y lloró. Sollozos silenciosos y constantes por la cuñada a la que había juzgado mal, por la joven que se había metido en la boca del lobo con solo su corazón y su convicción como armas. Anne recordaba haber desestimado los miedos de Diana como dramatismo, su intensidad como inmadurez. Pero ahora, cada carta, cada video, cada susurro inquietante demostraba que Diana había sido más consciente, más valiente y más aislada de lo que nadie jamás hubiera imaginado. Debería haberlo visto. Anne susurró en voz alta. Debería haberle preguntado. La culpa se apoderó de su pecho como un peso. Diana había intentado dar la alarma para decir la verdad. Pero la institución, los medios, el palacio, la propia Ana se había alejado por completo. La habían tildado de difícil, inestable y de buscar atención, pero ella no la buscaba. Había estado buscando protección para sus hijos. Anne volvió a revisar una de las últimas cartas de Diana. No se detendrán hasta poseer todo lo que Diana escribió. Ni siquiera William y Harry están a salvo de la podredumbre que crece tras estos muros. Ya no temo por mí, temo por lo que les pasará si nadie les dice la verdad. Anne apretó el papel contra su pecho. Las lágrimas volvieron, caliente, silencioso y purificador, para toda la pompa y ceremonia, para todas las tiaras, deberes y protocolos. Esto era lo que se había perdido. Una madre sola en la tormenta, protegiendo a sus hijos con su propio cuerpo. Diana nunca había sido una amenaza, había sido un escudo. Mientras Anne se levantaba para recomponerse, su teléfono vibró. Una línea segura. Ella contestó. Señora, dijo la voz de Timothy Radcliffe, tensa y urgente. Ha habido movimiento. Anne se quedó paralizada. ¿Movimiento dónde? En Lambrook, la escuela Prince George. Hubo un intento de infiltrarse en el recinto. La seguridad lo detuvo. Pero no es casualidad. Creemos que la cadena se está enfocando en los chicos ahora, empezando por los hijos de William. Necesitas llegar a él. Ahora, la línea se cortó. Anne se quedó mirando el teléfono. Su corazón latía con fuerza contra su caja torácica. El peligro nunca había terminado. Simplemente había cambiado de forma. Y ya no se trataba solo del pasado. Las mismas sombras que silenciaron a Diana se cernían sobre sus hijos.
Esta vez, Ana no se quedaría atrás. Lucharía la carrera contra el tiempo. En cuanto terminó de la llamada, la princesa Ana ya estaba en marcha. No hubo tiempo para alertar a seguridad por los canales tradicionales. Demasiados ya habían sido comprometidos. Contactó solo con aquellos en quienes confiaba plenamente, empezando por un director retirado del MI5 que una vez le debía un favor discreto a Diana. En cuestión de una hora, un equipo de protección encubierto fue enviado a Lambrook, donde el príncipe George asistía a clases. Otro equipo encubierto fue enviado para monitorear la ubicación del príncipe Harry en Estados Unidos. Annie sabía que el tiempo les estaba siendo prestado. Salió de Kensington al amparo de la oscuridad. Su ruta estaba oculta y sus comunicaciones interrumpidas. Con ella llevaba memorias USB, documentos originales y grabaciones de respaldo. Todo por lo que Diana había arriesgado su vida. El plan era claro: desenmascarar la red antes de que volvieran a atacar. Pero Anne sabía que no se rendirían sin más. Habían sobrevivido demasiado tiempo en las sombras como para dejar que la verdad triunfara sin derramamiento de sangre. Mientras el MI5 empezaba a reconstruir los vínculos entre cuentas extranjeras y altos funcionarios, Ana hizo lo que nunca imaginó que tendría que hacer. Se enfrentó a miembros de su propia familia. En una sala privada de Clarence House, se presentó ante dos altos miembros de la realeza, ambos nombrados en los informes ocultos de Diana. Sus expresiones eran indescifrables. Máscaras de refinada cortesía. «Sabías lo que estaba descubriendo», dijo Anne con frialdad, «y lo dejaste pasar». Una de ellas se movió incómoda. Eran complejidades que escapaban a la comprensión de una mujer. No espetó Anne con la voz más aguda que jamás habían oído. «Fueron crímenes, y ahora tu silencio ya no basta para protegerte». Colocó una carpeta sobre la mesa. «Si algo le sucede a William, a Harry o a sus hijos, esto se hará público. Cada página, cada nombre, cada transacción». El silencio que siguió fue sofocante. Uno de los hombres finalmente habló en voz baja. «Te estás ganando enemigos que ni siquiera puedes ver». «Ya lo hice», respondió Ana, «y sigo en pie». Mientras tanto, los equipos del MI5 informaron de movimientos irregulares cerca de la propiedad privada del príncipe Guillermo. Una furgoneta de reparto, sin matricular, intentó burlar la seguridad perimetral. Fue interceptada, pero el contenido era alarmante: planos, fotos de vigilancia y frenos forzados de un vehículo registrado en nombre del personal de la casa. No fue un robo, fue un mensaje. De vuelta en Sandringham, Anne vio la transmisión en vivo mientras George era escoltado fuera del recinto escolar bajo máxima alerta. Sus manos temblaban apenas. Ya habían salido de su escondite. La red había actuado. Una hora después, una camioneta negra que transportaba a Catherine, George y Charlotte se salió de una estrecha carretera rural. El conductor sobrevivió. El coche quedó destrozado. No se reportaron heridos graves, pero el mensaje se había transmitido. No fue un accidente. Fue un disparo de advertencia. La próxima vez intentarían terminar lo que habían empezado. El rostro de Anne se endureció al ver a los equipos de emergencia rodear los restos del naufragio. Esto era la guerra, y ella la había elegido su bando. La victoria final de Diana. A la mañana siguiente del intento de atentado,
La princesa Ana se encontraba ante un podio en una sala de prensa segura. La prensa mundial observaba con silenciosa expectación. Tras ella, custodiados por el MI5, había carpetas selladas, archivos digitales y cajas con pruebas. Todo ello extraído del tesoro oculto de Diana. La verdad ya no estaba enterrada. Estaba a punto de desatarse. Anne respiró hondo, firme y con fuerza. Durante años le contamos al mundo una historia incompleta. Comenzó en voz baja, pero firme. Lo que no les dijimos, lo que se nos ocultó a todos, fue que Diana, princesa de Gales, murió no solo como símbolo de compasión, sino como una mujer en una misión por la justicia. La revelación conmocionó a todo el país. Durante los días siguientes, los titulares proclamaron nombres previamente intocables. Altos funcionarios, ejecutivos corporativos e incluso miembros menores de la realeza fueron arrestados u obligados a dimitir. Si congelaron cuentas en paraísos fiscales. Los expedientes de investigación, una vez sellados, se reabrieron. La red que Diana había descubierto y Anne había sacado a la luz comenzó a desenredarse. En el centro de todo se encontraba una mujer que una vez fue objeto de burla por ser demasiado emocional e impulsiva. Pero ahora Diana estaba reivindicada. No había muerto en vano. Había muerto protegiendo la verdad y protegiendo a sus hijos. En las semanas siguientes, Anne lanzó discretamente la fundación Diana Truth, una organización dedicada a la transparencia en la caridad global, la protección de denunciantes y el periodismo de investigación. Su misión era sencilla: llevar la antorcha que Diana había encendido en secreto. Su legado ya no era de tragedia, sino de triunfo. Una noche sola, en su estudio privado, Anne regresó al ornamentado joyero. Tras el caos, lo habían apartado, catalogado, conservado, pero nunca lo habían vaciado del todo. Sus dedos rozaron el forro de terciopelo hasta encontrar una pequeña ranura. Otro clic. Se levantó un panel. Dentro había una cinta de casete delgada en un sobre etiquetado: para William y Harry, solo si el mundo finalmente me escucha. Anne contuvo la respiración. Lo sostuvo un momento, luego lo colocó en un viejo reproductor y pulsó play. La voz de Diana llenó la habitación suave pero firme. Queridos hijos, si este mensaje les llega, entonces sé que han oído la verdad. No solo se trata de lo que me pasó, sino de quién eres realmente. No símbolos ni aires, sino corazones que pueden cambiar este mundo. No cargues con miedo, ten coraje. Eso es lo que intenté hacer. Eso es lo que espero que sigas haciendo, por ustedes y por quienes nunca tuvieron voz. Las lágrimas inundaron los ojos de Ana. El último regalo de Diana no fue solo la verdad, fue amor. Atemporal, inquebrantable y victorioso. La misión final de la princesa Diana nunca tuvo que ver con la fama. Se trataba de proteger la verdad y proteger a sus hijos de un legado de silencio, gracias a la incansable búsqueda de justicia de la princesa. Ana, la verdad, finalmente se escuchó. Lo que una vez estuvo enterrado bajo joyas y secretos ahora forma parte del juicio de la historia. Diana no era solo una princesa, era una denunciante, una protectora y una madre que nunca dejó de luchar. Suscríbete para descubrir más historias inéditas que revelan lo que la historia intentó olvidar. Dale a me gusta y compártelas para mantener vivas estas voces. Cada verdad descubierta
nos acerca a un futuro donde el silencio ya no triunfa. Quédense con nosotros, porque la próxima revelación ya se está desplegando tras las puertas del palacio.